Sean bienvenidos a esta primera jornada de nuestro segundo Congreso Virtual de Educación Chile, un espacio para compartir prácticas pedagógicas y reflexiones frente a los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI. La segunda exposición del día se llama Proctoring para Educación Online y será realizada por Rafael Martínez Campoblanco de México. Él es director de vinculación institucional de UTEL Universidad y miembro de organizaciones multilaterales de educación. Ha sido además presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia y director de Virtual Educa Venezuela. Además, es embajador de Geniali, docente de posgrado, facilitador de programas corporativos y speaker invitado en diferentes eventos internacionales. Fundador y CEO del grupo EduProject. Es además doctor en educación, Magíster Scientiarum en Educación, mención Tecnologías de la Información y Comunicación, magíster y especialista en entornos virtuales de aprendizaje y licenciado en Educación, mención Diseño y Gestión de Proyectos Educativos. Los invitamos a que puedan realizar sus preguntas de forma escrita. En el caso de las personas que se conectan a través de Zoom, lo pueden hacer a través del chat. Y quienes nos ven a través de Facebook Live pueden hacerlo a través de los comentarios. Al final de la presentación se responderán algunas de las preguntas realizadas. Los dejo ahora con la segunda presentación del día de hoy. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde qué parte de este mundo se conectan. Primero quiero enviar un saludo cordial de parte de nuestro rector, Abiga Stoffelmacher, rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, para este segundo Congreso Virtual de Educación Chile, organizado por Educación Chile, a quienes les extendemos un cordial saludo. Les habla Rafael Martínez Campoblanco, director de vinculación institucional de UTEL Universidad. Estamos muy contentos de poder ser parte de este evento y felicitamos a los organizadores por este espacio que están permitiendo y desarrollando para que diferentes instituciones podamos abordar un tema tan importante como lo es la educación desde sus diferentes miradas, desde sus diferentes... El mundo que se mueve con rapidez el día de hoy nos exige estar cada vez más y mejor conectados. Comunicación ha sido uno de los elementos más potenciados durante los últimos meses, producto justamente de la pandemia, es algo que debemos cuidar. Sobre todo, la forma de poder cuidarlo, o la mejor forma de poder cuidarlo es a través de garantizar estos espacios donde nos podemos escuchar, donde podemos atender a nuestras preguntas en el marco de un compartir de conocimientos. Pues voy a compartir mi presentación para poder dar inicio a esta participación, nombre de nuestra universidad. La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea UTEL, una universidad completamente en línea, y al nacer digitales en estos 10 años de vida, nos ha permitido experimentar y ser testigos de la evolución de la tecnología para apoyar procesos formativos, en este caso, en educación. Pues sí, en la sesión de hoy vamos a aportar nuestros conocimientos en torno al proctoring para educación online. Y como lo dije anteriormente, quien les habla, Rafael Martínez Campoblanco, director de vinculación. Pues el mundo y el tiempo va hacia adelante y va de manera muy rápida. Pareciera que lo que ha sucedido la semana pasada incluso ya es, hoy existe una lejanía cuanto a temporalidad estamos hablando. Eso sucede porque tenemos y existe una noción de muchísima rapidez. Los seres humanos hemos querido hacer dos cosas siempre, indiferentemente del momento, indiferentemente del lugar o de las condiciones de diferenciación que tenemos los seres humanos. Y son las siguientes. Hemos querido hacer las cosas cada vez más rápido y hemos querido llegar más lejos. Ustedes aplican esta variable con la cual estamos comenzando esta presentación. Largo de esta historia, se darán cuenta, hemos querido hacer las cosas más rápido y por ende
no solamente a nivel de transporte de los seres humanos, pero también lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología 5G. Queremos hacer las cosas siempre cada vez más rápido. Pero también hemos querido llegar más lejos, no por algo. Todo el escenario y las iniciativas internacionales para poder llegar a otros planetas es parte de lo que incluso hoy en día está presente dentro del debate internacional. Ahora bien, dentro de estas particularidades, dentro de estas formas de ver el mundo, aparece la educación como una manera, como un punto de encuentro de las diferentes personas. Estamos hoy en día comprometidas con transformar la vida de otras personas. Y si bien es cierto que la educación está evolucionando, eso también tiene que ver con tantas innovaciones que ocurren en diferentes partes del mundo, pero también eso conlleva una gran responsabilidad de quienes formamos parte de organizaciones que velamos justamente por el cumplimiento de algunas características para poder fortalecer más y mejor la formación de las personas. En medio de todo ello, podemos hablar de la educación en línea, que es justamente la primera parte de esta sesión. El mundo se conecta con rapidez y gracias a los aportes de diferentes personas en diferentes partes del mundo que permanentemente investigan lo que está ocurriendo detrás de las cortinas públicas y visibles del Internet, podemos entender y ver lo siguiente. Representa la amplia conexión, oportunidades para todos, para cualquier industria, para cualquier área del conocimiento, para cualquier persona que sea parte o tenga acceso justamente a esta manera de entender el mundo. Plataformas como Internet, lifestress.com muestran una cantidad de datos en tiempo real para hacer un estado del arte justamente de lo que está ocurriendo hoy en día en Internet. Y vemos de manera muy quirúrgica, y si queremos ser un poco más precisos, he seleccionado algunos elementos con los cuales podemos tener una noción un poco más clara sobre esta descripción gráfica de lo que hoy en día tiene que ver con casi 5.000 millones de personas que se conectan. Somos usuarios frecuentes de Internet, somos parte de esta forma de entender. Estamos hablando de la mitad de la población mundial, que tenemos la oportunidad de estar conectados. Obviamente, hay un 50% que no lo está. Eso representa y abre una brecha, estira una brecha cada vez más grande sobre las personas que aún no tienen la posibilidad de estar conectadas. Temas educativos, por ejemplo, la UNESCO declaró a principios de la pandemia, estamos viviendo la crisis más grande en la historia de la educación mundial. Seguramente la par de otras crisis para otras industrias. Pero hablando de educación, la UNESCO decretó que vivíamos la crisis grande. Incluso más de 1.800 millones de personas que habían perdido la posibilidad de asistir de manera presencial a sus lugares naturales, donde se formaban los diferentes niveles, ya sea en educación primaria, secundaria o secundaria. Entonces, tener claro estos números nos ayuda a poder comparar y a poder saber, sobre todo, tener los criterios claros de escalabilidad. El día de hoy se han visto más de 7.000 millones de videos en YouTube. Es algo muy importante porque YouTube se convierte en la segunda plataforma más vista del planeta, superada solamente por Google Buscador, pertenecientes obviamente a ambos a la misma familia de empresas. Pero, ¿qué significa tener más de 7.000 millones de videos vistos en YouTube por día? Esto representa básicamente que el consumo de video es una forma natural en la cual hoy en día Internet se está llevando a cabo. De hecho, esta sesión se transmite en vivo es parte justamente del contenido en formato de video, y si queremos ser más específicos, contenido en vivo en el cual estamos acostumbrados a poder desarrollar. Más de 7 millones de artículos escritos en blogs, una cantidad bastante grande. Tal vez un número incluso muchísimo mayor al número de libros que se imprimen por día. De alguna manera, entender que el blogging, que es lo que justamente ocurre en los blogs, tiene que ver con la generación de contenido de manera espontánea. Muchas personas hoy en día son parte de este concepto de prosumer, personas que producen contenido pero que también consumen contenido. Tal vez como todos los que estamos. Más de 2.700 millones de usuarios en Facebook,
No por algo, lo que sucedió en días recientes con la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram generó un golpe a la economía de varias organizaciones. Pero no estamos hablando solamente de las grandes organizaciones. Hablamos de los emprendedores, de las personas que necesitan estas plataformas digitales para poder tener una vitrina permanente. Una caída de un día para un negocio de cualquier tamaño, pero si queremos ser más específicos, un negocio pequeño genera impactos muy complicados, con los cuales el día de hoy tenemos que convivir y tenemos que también saber apreciar. Si vemos otra estadística, más de 4 millones de teléfonos vendidos en un solo día. La diferencia es de 1 a 8, en función de las computadoras que se venden por día. Y esto dibuja un mundo móvil y un mundo, básicamente, que aprecia la responsividad, los modelos responsivos, la manera de poder interactuar con diferentes personas, con diferentes tipos de contenido, pero desde los teléfonos celulares, indiferentemente del sistema operativo, lo cual ya no es un dolor de cabeza. El criterio de selección de un teléfono móvil tiene que ver con dos cosas. Número uno, con la calidad de la cámara y también con el uso de algunas aplicaciones que pueden ser diferentes entre un sistema operativo y otro, aunque esas diferencias cada vez, pues esa brecha cada vez se va cerrando. Porque uno de los principios más importantes que nació con la web 2.0 en adelante y más ahora en la nube, en la web 3, seguramente la web que viene, es justamente la facilidad para interoperar, para poder utilizar los servicios indiferentemente del dispositivo. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Vemos un mundo que se conecta con rapidez, consume alto contenido de video, que produce contenido digital, que interactúa en plataformas digitales desde sus teléfonos móviles, y que también se enfrenta también, y las marcas lo hacen, las organizaciones lo tienen, a una cantidad de sitios hackeados día por día. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Si vemos este número que está justamente, que estoy señalando con el cursor, estamos hablando de una cantidad muy grande de correos electrónicos que se envían día por día, y a pesar que muchas personas creerán que el correo electrónico ha dejado de existir o ha pasado de moda, pues el día de hoy es una de las principales herramientas de comunicación, sobre todo en el sector corporativo. Pero al lado de esta estadística tenemos la siguiente, 1.800. Existen tantos sitios web con URLs completamente autónomas que desarrollan e impulsan la competitividad entre marcas y entre organizaciones, justamente para poder saber y poder tener la certeza que aparecen de primeros en los diferentes buscadores hoy en día. Esa competencia aumenta en la medida que más usuarios de Internet tenemos, pero también todo esto impacta en el sector educativo. Mayor cantidad y capacidad de atención de Internet, eso impacta más y mejor en la forma en cómo nosotros diseñamos modelos educativos, cómo nos adaptamos a las exigencias de estos nuevos escenarios, de estas personas que normalmente no las teníamos dentro de nuestro radar porque se van sumando en la medida que todo esto va. Siempre hemos querido llegar más rápido y más lejos en todo, sería parte justamente de esta primera. Vamos rápido con un poco de historia. Un poco de historia sobre la educación en línea. Y vamos a hablar de proctoring, concepto que más adelante voy a desarrollar. Quiero que nos situemos en el hoy. Y para entender el hoy tenemos que entender un poco lo que ha ocurrido en los últimos, tal vez, 20 años. La historia, además de las diferentes definiciones que tienen, que son espectaculares, nos ayuda a describir lo que somos viendo hacia atrás. Y ver nuestro pasado nos va a ayudar a entenderlo, no con los ojos del presente, sino situarnos en un tiempo y espacio cuando ocurrieron las cosas, pero sobre todo nos va a ayudar a no repetir algunos de los errores y entender que la evolución también es parte justamente de esta manera de entenderlo. Por ejemplo, podemos hablar que la educación en línea hace 20 años, e incluso la educación en línea tiene mucho más tiempo de 20, pero vamos a suponer que nos centramos a finales del milenio pasado, 1999. El Internet que se hacía cada vez más comercial no llegaba con tanta rapidez a nuestros hogares, pero sí existía una especie de laboratorio donde a través de un equipo tecnológico ya descargar algún tipo de contenido
generar un diálogo primario. En esa época, entender que el mundo de hoy iba a estar hiperconectado, pero también íbamos a utilizar videoconferencias con voz y video, incluso de nuestros teléfonos celulares, era algo que sabíamos que iba a ocurrir en el futuro, pero en ese momento no era una realidad. De alguna forma, eso fue educación en línea. Ahora, si evaluamos ese tipo de educación en línea a los ojos del presente, diríamos que no es una educación en línea, pero fue unos comienzos importantes. Quienes vivimos esos primeros momentos seguramente lo recordarán con mucha nostalgia. Imagínense hacer e-learning a finales de 1999 con el fenómeno del Y2K. O iban a sobreacumular las capacidades de las computadoras, íbamos a perder dinero en los bancos, etc. Recuérdenlo. Y quienes pues no lo recuerdan, es muy posible que hayan nacido posterior a todo esa forma de haber visto el mundo. 5 años más tarde, ingresan los conceptos del contenido más multimedia, no tan estático como un PDF, y por supuesto la flexibilidad. La flexibilidad para poder estar conectado en cualquier lugar, cualquier momento. Es muy importante, en cualquier momento. Eso se convirtió en la etapa de la moda. ¿Por qué? Porque diferentes organizaciones, sobre todo el sector corporativo, empezó a utilizar todo este contenido multimedia. ¿Para qué? Para conectar más y mejor con su. De hecho, el sector corporativo ha hecho mucha educación. Ha marcado la pauta, a diferencia o con una rapidez tal vez mucho más estratégica que algunas universidades. Felizmente las cosas evolucionan. 5 años después, año 2010, aparece el concepto de la responsividad, incluso un poco antes, pero vamos a ponerlo en tiempo y espacio, sobre la responsividad y el concepto de la nube. O sea, ahora sí existe la posibilidad de tener acceso a la misma calidad de contenido y de procesamiento en cualquier parte. Esto permitió justamente entender que había una curiosidad en entender cómo una persona, o cómo nosotros pudiésemos aprender o tener acceso a los móviles indistintamente de su tamaño o del sistema operativo. Pero las cosas sabíamos que funcionaron en su momento. Qué bueno, porque de alguna manera esto nos lleva a un punto que lo podemos llamar la etapa de la necesidad, y estamos ubicados en esta etapa, donde la analítica del aprendizaje, que no es más que ciencia de datos para tomar decisiones en educación, hoy en día está marcando una pauta sobre conceptos de calidad en cuanto a proyectos educativos se refiere. ¿Para qué? Para personalizar la experiencia. Seguramente han escuchado conceptos como experiencia de aprendizaje o el UX Experience, justamente dedicado a procesos educativos. De eso se trata. Tenemos tantos datos acumulados en diferentes bases de datos, esto se le conoce como Big Data, que personas y organizaciones hacen minería de esos datos, ordenando para después hacer un poco de BI, de Business Intelligence, o tomar decisiones, en este caso, a favor de la educación. ¿Para qué? Para personalizar la experiencia, para que las personas sientan que son atendidas de manera individual, que al ser atendidas de manera individual, esto va a permitir que la educación sea de mayor calidad y, por supuesto, impacte mejor. Por supuesto, esto va a seguir creciendo. De hecho, hoy ya nos encontramos no en una etapa, como lo llamamos laboratorio, o de moda, o de curiosidad, o de necesidad. Estamos hablando de una etapa donde la educación tiende a ser obligatoria. Pero no la educación obligatoria desde el punto de vista autoritario, donde tenemos que aprender porque sí. Cualquiera de nosotros puede aprender indistintamente del lugar donde se encuentre, tanto conocimiento compartido de manera pública, con plataformas como Coursera, edX y Platzi. Existe una cantidad de conocimiento gratuito a disponibilidad. Es un pretexto no aprender, y eso siempre lo fue, pero ahora está mucho más demostrado, básicamente porque ahora depende más de una decisión que de una condición. ¿Cómo es el Internet de hoy? Bueno, es un Internet ampliamente conectado, que permite justamente que las personas podamos apreciar esta conexión para entender la multiculturalidad, para entender nuestras diferencias y sobre todo para conectar con la gente.
¿Cómo conecto con las personas? Conecto a través del contenido que son. Y esto me lleva a una reflexión sobre el pensamiento glocal. Que básicamente el pensamiento glocal tiene que ver con, y esta foto me encanta, porque habla de dos momentos. Ver el planeta como un todo, global, pero también haciendo énfasis en algunos puntos más locales. De hecho, el concepto de localidad no es nuevo. Organizaciones como Airbnb o como Uber básicamente tienen una historia parecida. Personas normales que tienen problemas normales, que se unen y encuentran soluciones disruptivas apoyadas de tecnología, y de repente nace Airbnb, nace Uber y muchas más que seguirán naciendo, están justamente bajo este concepto, bajo el escenario global, para poder entender cómo de alguna manera ese escenario impacta a nivel más que internacional en cualquier rincón del planeta, como también tener una visión local, muy segmentada, muy acotada a lo que ocurre prácticamente en los 2 kilómetros cuadrados, los cuales yo me puedo encontrar. Este pensamiento local está determinando la manera en cómo las personas interactúan. El mundo que se conecta con rapidez tiende a ser muy local. Estamos muy concentrados en lo que ocurre en nuestro alrededor, pero no descuidamos ser parte de un escenario cada vez más globalizado. Es algo realmente maravilloso, porque el mundo tiene rato escribiendo sobre esto. Y hay un claro ejemplo que hoy en día está dentro de la forma de entender el mundo a través de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 del planeta. Tenemos un diseño de planeta al cual quisiéramos llegar. Por cierto, esto que tiene que ver con educación, tiene que ver mucho, porque un cuarto objetivo habla de educación de calidad. El mundo hacia donde queremos ir, distintamente sobre la modalidad educativa, habla de educación. Cuento algo muy importante. De todos los 17 objetivos, el objetivo número 4 es el que resalta una institución y un rol. Habla de la importancia de la universidad y del rol de los docentes. Realmente magnífico, porque de alguna forma este segundo Congreso Virtual de Educación Chile es parte justamente de estas iniciativas. Todos los que hacemos educación, damos eventos, los que acompañamos procesos formativos, somos parte de este objetivo número 4, que es realmente extraordinario. Docentes y universidades pensando en cómo transformar el mundo hacia donde nos dirigimos. ¿Para qué? Para hacerlo sostenible y en algunos casos para sobrevivir a todo esto. La contaminación, a los procesos de deterioro del medio ambiente y a tantas cosas que van afectando sobre todo la prosecución de la especie, lo cual no es un problema menor. Y esto nos va a llevar ahora a hablar sobre educación online. La educación online centrada en el diseño de cursos. Todo nace del modelo educativo. Aquí voy a ir un poco más rápido para poder darle espacio a lo que ocurre dentro de la educación online y cómo el proctoring tiene y hoy en día está marcando una pauta importante en cuanto a la forma de hacer. El modelo educativo es increíble, porque el modelo educativo es una receta cada vez menos secreta, pero que explica básicamente las potencialidades de lo que se puede. Voy a mostrar algunos ejemplos. Este que ven a continuación es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ejemplo, que tiene un modelo educativo descrito no solamente en un documento, sino es parte de la filosofía de la organización y la determina y le da identidad a la organización. Pero también existen otros, como por ejemplo esta institución, La Salle de Veracruz, que también tiene un modelo educativo con unas características muy puntuales que la diferencian del resto. O por ejemplo, nosotros en nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Latinoamericana, tiene un modelo con un enfoque internacional, basado en contenido bibliográfico que soporta los casos prácticos, haciendo mucha analítica digital y sobre todo creyente de los eventos internacionales, como por ejemplo participar en el evento que en este momento nos convoca. Esto tiene que ver básicamente con que somos parte de ecosistemas educativos. Esta imagen me parece fantástica porque un ecosistema alberga diferentes formas de vida y en educación alberga diferentes modalidades desde diferentes vistas, desde diferentes ópticas. Claro que sí.
Si ustedes hacen un recuento sobre las organizaciones que están últimamente apoyando la educación, nos damos cuenta que no estamos solos. Sobre todo cuando hablamos de educación en línea, y estos son ejemplos reales de instituciones que estimulan, que cuidan, que fortalecen, que promueven la educación en línea, se van a dar cuenta que muchas son bastante familiares a lo que ustedes normalmente conocen de organizaciones que apoyan la educación. UNESCO, UNICEF, UNITAR, AICE, Virtual Educa, OEI, IESAT, UDUAL, CALET, CREAT, WED, RIUVE, FLEAT, todas representan un sueño, pero tienen actividad permanente en función del resguardo de la educación. Con esto voy a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la calidad. Cuando hablamos de cursos en línea, no podemos perder la noción de calidad. Y todas estas organizaciones están concentradas en mejorar la calidad para elevar la reputación de la educación que penetre en diferentes escenarios para diferentes partes. Y ser parte de ellas es algo muy valioso porque nos ayuda, sobre todo, a entender que no estamos solos. Estar acompañados es algo muy, muy espectacular. Recuerden, si queremos llegar muy rápido, si queremos caminar rápido, vamos solos. Si queremos llegar lejos, sencillamente lo hacemos en compañía. Y hacerlo con estas organizaciones y otras más que seguramente todos conocemos es algo realmente vital. Cuando hablamos de cursos en línea, hablamos de diseño instruccional online, que también tiene unas características importantes. Me voy a pasar muy rápidamente por diferentes modelos. El modelo AIDE, dirigido básicamente a 5 escenarios: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En algún momento se utilizó muchísimo para procesos formativos. Hoy en día tiene algunas limitaciones para poder aplicarse dentro de escenarios en virtualidad, pero podemos ver otros, como los principios instruccionales de Merrill, que permiten una educación mucho más social, basado en problemas, y 4 aspectos importantes que giran en torno al problema: integración, activación, aplicación y demostración. La famosa y muy coherente taxonomía de Bloom, con sus elementos basados en recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y por supuesto crear como la parte máxima de la demostración del conocimiento que se va desarrollando a lo largo de las 6 etapas anteriores. Los principios del aprendizaje de adultos de Knowles, que me encantan básicamente porque dice lo siguiente: los adultos aprenden cuando disfrutan del proceso. Los adultos aprendemos cuando disfrutamos del proceso. Claro, hay una cantidad de conceptos asociados, como por ejemplo, los adultos deben experimentar, deben conectar lo aprendido con experiencias previas. El aprendizaje beneficia básicamente la vida cotidiana y conocen la relevancia de lo que están haciendo. Básicamente se optimiza el tiempo. Es algo realmente increíble. O los 9 eventos instruccionales de Gagné, que por cierto, últimamente se están aplicando en diferentes proyectos de educación en línea. Y por cierto, en esta diapositiva estoy mostrando un poco cuál es la aplicación de los 9 principios instruccionales de Gagné para educación virtual, y voy a dejar pues un link para que puedan hacer las consultas a través de sus 9 eventos. Y es realmente increíble saber cómo también estos modelos de diseño institucional están adaptándose a las nuevas exigencias y cómo las organizaciones y personas lo utilizan básicamente ¿para qué? Para que esto pueda utilizarse en el mundo de la educación. Ahora, vamos a un modelo híbrido, es posible, y de hecho estamos caminando hacia ese mundo, pero no para hacer lo que hacíamos antes de la pandemia. Creo que es muy importante entender, hemos aprendido muchas cosas en la virtualidad. También la presencialidad tiene cosas muy buenas y el modelo híbrido tomará lo mejor de los mundos. Pensar en el futuro, hacia dónde vamos, donde vamos a repetir lo que hacíamos en el pasado, no sería lógico porque nos traería muchos problemas, sobre todo porque nos enfrentaríamos a escenarios muy distintos y no podemos atenderlos con las herramientas y metodologías como lo hacíamos anteriormente. Los modelos híbridos tienen que ver más allá de tomar lo mejor de los mundos, tiene que ver con ser más proactivos que reactivos, prepararnos para las próximas contingencias. Estamos viviendo, y espero yo que la pandemia termine pronto, pero estamos viviendo la crisis más grande y tal vez la más relevante de nuestra historia moderna. Es la crisis de nuestra generación y vendrán otras contingencias. Nuevos brotes,
diferentes enfermedades, desastres naturales y demás, y para ello, pues el modelo híbrido puede ser una respuesta y felizmente vamos construyendo eso hacia el mundo hacia los cuales nos dirigimos. Pero todo lo que tiene que ver con cursos en línea y experiencias formativas se concentran en tres grandes elementos que lleva cualquier proceso formativo en la virtualidad: recursos, actividades y complementos u otros, como también se les nombra. Seguramente ustedes han visto diferentes tipos de recursos. Los contenidos tienen que ver mucho con esto, con la construcción de textos, vínculos, imágenes, fotos, bueno, audios, webinars, juegos, responsividad, pero también tiene que ver con las actividades. Y aquí, por ejemplo, podemos ver muy rápidamente diferentes plataformas. Canvas, como LMS, naturalmente me gusta mucho porque permite y tiene una mejor experiencia para el docente al momento de evaluar. De todas las plataformas que he tenido la oportunidad de utilizar, Canvas me parece que se adapta muy bien a la forma de evaluación, en este caso, por parte del docente, y la hace muy amigable. Seguramente conocen OpenLMS de Blackboard, que también tiene unas particularidades en cuanto al diseño de actividades como escenarios para poder comprobar algunos aprendizajes, o Google Classroom, que también está evolucionando, cada año es mejor que el anterior, tienen más herramientas de interacción. Y de esto no necesariamente ocurre en los LMS. La educación en línea está trascendiendo fronteras y cualquiera de nosotros que está en esta sesión puede migrar a un concepto de software as a service, el software como servicio. El software como servicio, pero es un concepto nuevo, dice lo siguiente: permite que cualquier usuario, cualquier persona, se conecte a una serie de aplicaciones basadas en la nube, que se olvide de los problemas de instalación y demás, pueda utilizar la tecnología a favor de lo que necesita, sin necesidad de entender mucho esa tecnología o lo que la soporta. Con esto, por ejemplo, podemos entender lo siguiente. Vamos a ver algunas plataformas SaaS para educación. Y, por ejemplo, vemos, y seguramente muchos de estos logos son muy conocidos: Teachable, Udemy, Platzi, Creana, Tutellus, Wizbo, Doméstica, SavioLearn, Hotmart. Todas estas plataformas que vemos acá son muy fáciles de usar y cualquiera de nosotros puede crear un curso en línea y poder compartirlo. Pero aquí surge una gran pregunta. Y antes de entrar a la gran pregunta, voy a leer esto que me parece importante. La pandemia nos enseñó que todo puede cambiar radicalmente sin avisar. De hecho, la pandemia llegó sin avisar, y fíjense tantas cosas que nos han ocurrido a todos a lo largo de estos meses, y muchos porque no estábamos preparados, particularmente no lo estaba. Y nos tocó reaprender, tocó organizar nuevas experiencias y nuevos caminos para que todo esto tenga mucho más sentido. Ahora bien, detrás de todo lo que hemos visto cuando hablamos de educación, existe una dualidad importante: educación versus identidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Primero, un poco la identidad. Y la identidad digital es una versión en Internet que pretende ser idéntica a la de una identidad física de una persona. La identidad digital acumula una cantidad de datos de las huellas digitales que todos dejamos en las diferentes plataformas. Esas huellas, o esa básicamente se distribuye según cada plataforma y tiene que ver con nuestro comportamiento. Grandes sistemas almacenan nuestro comportamiento para generar algunos patrones y poder predecir algunas cosas. Y empresas, organizaciones que hacen marketing, o básicamente en aspectos comerciales, lo utilizan y lo saben utilizar muy bien. En educación, gracias al desarrollo de la analítica del aprendizaje, cada vez se utilizan más los datos para tomar decisiones en educación. Pero tenemos otras ciencias que han evolucionado de manera muy rápida, entre ellos las ciencias comerciales, básicamente porque predicen nuestros comportamientos, nuestros gustos y preferencias, y con ello condicionan básicamente proyectos para poder adquirir productos y servicios. Ahora, la identidad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la forma en cómo nos comunicamos con el mundo y sobre todo la huella que estamos dejando dentro. Por ejemplo, voy a compartir 6 tips de identidad digital de Arimetrics,
una plataforma increíble para que, obviamente, los comparto para que ustedes puedan tener acceso a esta información de primera mano. Es muy importante observar las medidas básicas de seguridad. Muy importante las medidas básicas de seguridad. El objetivo será bloquear el acceso de datos personales, pero también evitar ante todo suplantaciones de identidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de otras personas que crean cuentas con nombres? Entonces es muy importante bloquear el acceso a nuestros datos personales, sobre todo no exponerlo en redes sociales o en ninguna plataforma digital. Porque una vez puesto en el mundo digital no se borra. Puede que yo crea que lo borré, pero puede estar almacenado como una copia en otra parte del mundo. Y eso es bastante peligroso. Limitar la información ofrecida en las redes sociales como el objeto tiene que ver mucho con lo anterior que hemos mencionado. Sus opiniones no pueden suponer un obstáculo en el momento de acceder a un empleo. Muchas veces, y esto pasa con frecuencia, una persona que se ha expresado en el año 2005 en una red social porque las circunstancias y el medio lo permitían, hoy en día se pueden estar lamentando porque en investigaciones que hacen sobre el perfil personal de una persona que tiene un trabajo, puede aparecer un comentario que sencillamente reste algunas puntuaciones al momento de poder postularse en alguna actividad laboral. Básicamente porque son comentarios que la persona ha expresado de manera pública y eso tiene un peso en la toma de decisiones de las organizaciones. Utilizar las normas de etiqueta para poder opinar, etcétera, y sobre todo resguardar, en este caso, la integridad. Ahora, eso no tiene que ver con dejar de pronunciarse, dejar de comunicar o dar un paso hacia atrás en la privacidad. Por el contrario, todo se puede hacer siempre en el marco del respeto y sobre todo pensando en la escalabilidad de la vida, hacia donde queremos ir, hacia donde queremos proyectar. Pero la identidad digital tiene mucho que ver con esto. También tiene que ver con prevenir y combatir situaciones desagradables. Cuando se expone, una persona se expone en Internet, cuando se expone no necesariamente es un influencer o una persona pública. Una vez que una persona publica una fotografía, ya te expone en Internet, deben de todo monitorear un poco qué está ocurriendo con su nombre. Googlear su nombre como en una vista de incógnito va a ayudarlos a saber qué es lo que el mundo aprecia de ustedes, porque seguramente alguien los está buscando, sea un empleador, un amigo del pasado o un familiar. Y de alguna manera estar monitoreando periódicamente cómo ustedes son visibles en Internet va a ser algo muy importante para garantizar justamente una identidad digital coherente. Y por último, evitar todas las páginas que sean comprometidas. Una vez que ustedes no están en su computador o no están en su red Wi-Fi natural, es necesario que ustedes comprueben un poco el acceso a ciertas páginas y sobre todo eviten colocar usuarios y contraseñas en lugares donde sencillamente no tienen el control o no conocen la guía que está detrás de. Eso es algo muy importante y tiene que ver justamente con este concepto de contraseña. Bueno, con todo esto, el proctoring es una metodología para supervisar evaluaciones. Las organizaciones estamos muy preocupadas sobre la identidad de las personas. Cuando estamos en un evento y no hay una cámara prendida del otro lado, la persona puede estar o no puede estar. Y eso, pues, digamos que las organizaciones hemos aprendido a vivir, y las personas hemos aprendido a vivir con eso. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos realmente si quien está detrás de un LMS, una plataforma de gestión de aprendizaje, no sabemos si la identidad es la correcta, si es la persona que dice ser? Y el proctoring tiene que ver básicamente con mezclar los mundos, la identidad de una persona junto con el desarrollo de una evaluación que necesita ante todo garantizar la seguridad de la información, partiendo desde la identidad, en este caso de la persona, que bien aparece en este GIF que estamos viendo. El primer paso de todo esto, primero comprobar requisitos técnicos, en este caso de los candidatos o de las personas. El proctoring amerita utilizar tecnología. Esa tecnología tiene que ser no necesariamente sofisticada, pero sí debe tener unas rigurosidades, por ejemplo, que una conexión a Internet exista y que permita, en este caso, la transmisión. Hoy en día, un Internet promedio permite hacer eso, pero hay que revisar los aspectos. Pero también existen varias modalidades de supervisión. Está el proctoring on the record, básicamente se graba la sesión completa y después se evalúan algunas conductas prohibidas, o el proctoring in streaming,
que se ve la sesión directamente en tiempo real. Y obviamente existen algunos sistemas para corroborar si la persona que se encuentra en la supervisión pues tiene los elementos necesarios para hacer una evaluación de manera bastante limpia y sencilla. Las ventajas de todo esto hay muchas: agilidad y ahorro. La agilidad básicamente porque los procesos formativos se hacen de manera flexible, sin necesidad de modificar horarios, etcétera, pero también hay un ahorro en el espacio y en el tiempo. Justamente la educación en línea permitió que esto se desarrolle de una manera muy fuerte y que tenga un sentido en diferentes partes del mundo. Entonces, el ahorro en gastos de traslados es una de las cosas que las organizaciones en la virtualidad han sabido aprovechar muy bien. Y finalmente, voy a mostrar dos herramientas que están disponibles, por cierto, en YouTube, que tienen que ver con lo siguiente. La primera de ellas es Proctor Exam, una plataforma interesantísima justamente para hacer monitoreo de evaluaciones, y una de las más famosas que es Small, que también tienen un acompañamiento importante y sobre todo muy interesante y muy fácil para los procesos de evaluación formativa. A continuación podemos ver cada uno. ¿Necesitas evaluar online con total seguridad, transparencia y control? Proctor Exam permite supervisar en remoto todo tipo de evaluaciones. A través de la webcam del ordenador, la plataforma identifica al evaluado y le supervisa durante el proceso de evaluación para detectar cualquier comportamiento anormal. Pero, ¿qué ocurre detrás del ordenador? Al añadir una segunda cámara, smartphone o tablet, situada a la espalda del evaluado, toda la habitación es visible durante la sesión. Por último, a través de una extensión del navegador, tenemos una visión continua de lo que ocurre en la pantalla del ordenador. Proctor Exam se ejecuta online y es válido para cualquier sistema operativo, sin descargas de software. En primer lugar, un sistema rápido de registro se asegurará de que el ordenador del sujeto evaluado cumple con todos los requerimientos técnicos. Para ello, se prueba el micrófono, la conexión a Internet, que la modalidad de pantalla compartida esté activada y que el dispositivo inteligente que se sitúa a la espalda esté correctamente vinculado. En el momento de la evaluación, un tutorial guiará paso a paso al individuo por el proceso de configuración. Se le pedirá que se identifique y muestre la habitación, incluyendo el techo y el espacio debajo de la mesa, para así asegurarse de que no existe nada extraño que pueda alterar el proceso de evaluación. Después se le pedirá que coloque el móvil o la tablet a su espalda para que capte desde esa óptica lo que ocurre en el resto de la estancia, que active el modo avión, encienda el Wi-Fi y se conecte a Proctor Exam. Hay muchas formas de ubicar con seguridad este dispositivo. Sea creativo. En este punto, la evaluación puede comenzar. Cuando acabe, solo tiene que hacer clic en Finalizar evaluación. Y eso es todo, así de sencillo. Completar online pruebas de evaluación de forma segura y totalmente supervisada. Ahora es posible con Proctor Exam.
Así que bueno, ya para finalizar, garantizar la seguridad de identidad de las personas es la evolución natural del e-learning. El mundo hacia donde vamos, con esto vamos a concluir para escuchar sus preguntas. El mundo hacia donde vamos tiene que ver mucho con nuestra identidad, cómo esta identidad se garantiza al momento de interactuar en Internet. Cada vez más, con cada día que pasa, se conectan más personas en esta superautopista de la información, que tal vez ya va a dejar de ser superautopista para convertirse en un universo de posibilidades de información. Pero básicamente garantizar nuestra identidad va a ser una evolución natural del e-learning, y la educación en línea va a concentrarse cada vez más en saber que la persona que está detrás de la pantalla es quien dice serlo. ¿Para qué? Para que esto tenga sentido a la hora de otorgar una certificación, un diploma, un grado y cualquier otro medio de verificación que sea necesario justamente para que la relación educación e identidad tengan mucho sentido. Así que muchas gracias por estos minutos, ha sido realmente increíble poder estar con ustedes y estoy muy atento de sus preguntas. Muchas gracias. Quiero agradecer la exposición de Rafael Martínez, que nos acompaña desde México, y dar comienzo así a esta etapa de preguntas y respuestas referente a la ponencia que acabamos de escuchar. Durante la exposición de Rafael, ustedes nos fueron dejando sus preguntas en el chat de Zoom y quienes nos ven desde Facebook Live en los comentarios. Ahora responderemos algunas de esas consultas. Rafael, comienzo haciéndote la primera consulta que la dejó en el chat de Zoom Juana. Nos consulta, ¿cómo sería la educación del siglo XXI respecto a la educación tradicional? Bueno, primero Pamela, agradecer el chat súper activo que hemos tenido durante la transmisión. Es un lujo estar delante de tantas personas muy participativas y sobre todo muchas gracias a quienes están haciendo comentarios y algunos elogios por aquí por el chat. En principio tenemos que ubicarnos en el contexto. La historia de la educación ha sido impactada y determinada por lo que ocurre en cuanto al uso de la tecnología. Actualmente, la comunicación virtualizada ha sido uno de los caminos más importantes en los cuales las personas hemos optado durante la pandemia para seguir conectados con las personas. En esa conexión de comunicación, la educación ha utilizado ese vehículo para no perderse algún tipo de espacio o de protagonismo importante. La diferencia básicamente entre la visión tradicional de la educación y la educación más conectada como la que vemos ahora está mediada por la tecnología, que va a ir evolucionando en la medida que obviamente la propia tecnología como tal también vaya cambiando. Hoy en día la mitad de la población mundial está conectada en Internet. Hace 20 años, menos del 2% estaban conectadas en Internet. Pero dentro de 10 años es posible que el 70% de la población esté conectada. Y dentro de 30 años, o un poco más, tal vez 40, esté conectada el 100% de la población mundial. Eso representa un gran reto y representa una cantidad de oportunidades. Por ejemplo, y con un caso muy puntual. Hace tan solo 20 años, recuérdenlo, cuando recién teníamos acceso a Internet comercial en nuestros hogares, seguramente ustedes recordarán que era prácticamente imposible en esa época hacer una videoconferencia. Pero hoy, miren cuántas personas estamos en vivo en esta videoconferencia porque la tecnología lo soporta. Tal vez el día de hoy hay algunas cosas que sean imposible digitalizarlas, como el aroma o la sensación. Pero es posible que la tecnología cambie dentro de 20 años, se permitan, por ejemplo, enviar algún tipo de estimulantes que desarrollen nuestros sentidos, tal cual como hoy, el día de hoy, sería imposible pensar. Y siempre va a estar ese enfrentamiento entre lo actual con lo tradicional. Yo creo que lo importante de todo esto es rescatar lo mejor de los mundos, y creo que el modelo híbrido apunta justamente así y va en ese camino, en el camino de aprovechar ambos mundos a favor obviamente de la educación.
Muy buena pregunta de Juana. Gracias. Gracias, Rafael, por tu respuesta. Vamos a continuar con otra consulta, esta vez la dejó Diana, también desde nuestro chat de Zoom. Frente a la agenda del 2030, ¿cuál cree usted que es el principal reto que tenemos los docentes y o las instituciones educativas? Wow, ¿quién hace la pregunta, Pamela? Diana. Diana. Diana, has hecho una extraordinaria pregunta y les voy a explicar un poco y por qué me apasiona tanto la Agenda 2030. Primero hagamos un poquito de historia previa. El planeta, en el año, un poquito antes del año 2000, diseñó una agenda mundial que fueron los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y eran increíbles porque determinaban un mapa a seguir para el mundo. Resulta que la temporalidad de evaluación de esos objetivos de desarrollo del milenio era al 2015. Bueno, llegó el año 2015 y desaprobamos como planeta. A todos. Todos los criterios, ninguno de los criterios fue favorable. Y en el año 2015 se volvió a trazar otra ruta al año 2030, convirtiéndose en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, y como ustedes se darán cuenta, somos un planeta bastante desigual y muy pocas veces nos ponemos de acuerdo. Resulta que para la Agenda 2030 el planeta entero se puso de acuerdo. Pero el rol, la importancia de las personas y de las instituciones se ven reflejadas en los 17 objetivos, pero hay uno en particular que yo quiero rescatar, que es el objetivo número 4, que habla de educación de calidad. Y recalcar lo que dije en mi presentación. Si ustedes leen, y los invito a que lean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que realmente son impresionantes, y se leen los 17 objetivos, se van a dar cuenta que en el objetivo número 4, que habla de educación de calidad, ocurren tres cosas maravillosas. La primera, se expresa una institución de manera abierta, la universidad, y el valor que tiene la universidad y el protagonismo que tiene la universidad en el escenario del mundo hacia donde queremos ir. Miren lo importante que es la universidad. 2, se habla de un rol importante, un rol descrito en el mundo hacia donde queremos ir, y es el rol del docente. Es por eso que actividades como esta que está haciendo Educación Chile entran justamente dentro de esa visión del planeta hacia donde queremos ir. Y el tercer elemento muy importante que aparece en el objetivo número 4 es la palabra emprendimiento. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de planes, políticas, programas, proyectos que estén relacionados básicamente con el emprendimiento, con el desarrollar una idea, convertirla en un elemento sostenible y que de alguna manera ese impacto permita que la persona y el grupo de personas que hayan emprendido tengan una calidad de vida medianamente estable. Entonces, rescatar esas tres cosas: el valor de la universidad, el rol protagonista del docente y la formación y el estímulo del emprendimiento en el mundo hacia donde vamos. La Agenda 2030 no está muy lejos. Estamos a casi 8 años de volver a hacer un examen, y espero yo que algunos de los objetivos, si no son todos, ojalá salgamos todos aprobados como planeta. Caso contrario, como bien lo indican los objetivos, es para hacer un planeta vivible, es para hacer un planeta sostenible. Caso contrario, pues nos acercaríamos a nuestra propia extinción, básicamente. Muchas gracias, Rafael, por tu respuesta. Como bien comentaste tú, a través del chat surgieron muchas consultas, las queremos agradecer. Dado el tiempo, vamos a hacer la última consulta. Esta vez nos escribió Guillermina. Consulta: en una formación profesional en línea, ¿qué elementos debe valorarse a los docentes en una evaluación magisterial en este ambiente? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Wow, Guillermina. Hoy, Pamela, han sido 3 preguntas formidables, ¿no? Muy profundas, por cierto.
Qué bueno, porque eso habla muy bien del auditorio en el cual he tenido el honor en este momento de dirigir. Fíjate, Guillermina, Jorge Altuve, curriculista, extraordinario docente y mi profesor de pregrado, por cierto, comentaba de que estamos a veces muy distraídos en la tecnología, en las computadoras, en los botones, en los software. Y estamos descuidando mucho la parte humana, las competencias, los valores. Y yo creo que ningún extremo, ni nada en extremo es bueno, pero creo que tenemos que resaltar y rescatar todo lo que tiene que ver con la persona. Un buen docente es ante todo una buena persona. Esa persona que tiene un constructo intelectual determinado, que ha sido, que es consecuencia de todo lo que ha vivido en su proyecto, obviamente, de vida, tiene que tener y debe ser evaluada de una manera muy integral, basado en conceptos que tengan que ver con sus competencias, con sus destrezas, con sus habilidades y sobre todo con su capacidad de compartir. Punto y aparte. Ahora hablemos de la tecnología. Ahora hablemos de todo lo que facilita una actividad humana. Y podrán decir, profesor, pero ¿qué pasa con los profesores que no tienen acceso a la tecnología? Y me quiero ir un paso más atrás. La tecnología es todo aquello que potencia una actividad humana. Hoy en día se cree que la tecnología es mi teléfono celular. Y sí lo es, pero también hay otros tipos de tecnología. La pizarra con tiza es tecnología. Y en algún momento fue parte de la tecnología educativa revolucionaria de su momento. Todo lo que me ayude a potenciar una actividad humana, por ejemplo, poder retratar un contenido en una pizarra, eso es tecnología. Ahora bien, no solamente lo que se conecta a Internet es tecnología, a eso básicamente quiero llegar. Pero también están todo lo que tiene que ver con la didáctica y que no podemos descuidar. La didáctica es lo más lindo que tiene la educación, porque la didáctica tiene que ver con estrategia, tiene que ver con teorías del aprendizaje, tiene que ver con recursos educativos, tiene que ver con audiencia, tiene que ver con propósito, tiene que ver con aprendizaje colaborativo, tiene que ver con todo lo que debe ocurrir para que haya un aprendizaje significativo, profundo y transformador. Para que ocurra la didáctica, los docentes debemos ser lo suficientemente curiosos para no perdernos en distraernos con cosas que nos alejan de responder la gran pregunta con la cual todos los docentes iniciamos nuestro día. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes aprendan más y mejor? Y no hay recetas para eso. Hay caminos, modelos, metodologías de ensayo y error muchas veces para hacer que ese aprendizaje sea significativo. Agradezco el mensaje de la pregunta de Guillermina, pero me iría, en resumen, por tres cosas. Por la evaluación personal, por la destreza tecnológica y por el desarrollo de su propia didáctica. En esas tres bases, quisiera entender que puedo construir una pirámide sobre el ejercicio, en este caso de la docencia, y su importancia y rol, sobre todo en este mundo hacia donde vamos. Gracias, Pamela, y gracias, Guillermo. Gracias, Rafael, por la respuesta. Gracias también por ser parte de esta segunda versión del Congreso Virtual organizado por Educación Chile. También agradecer a la UTEL, universidad que nos acompaña desde México como sponsor de este congreso, y por supuesto, gracias a todos quienes nos acompañaron con sus preguntas y comentarios desde Perú, Ecuador, México, Colombia, Honduras y Chile. Agradecer los mensajes, muchas felicitaciones para ti, Hugo, en los mensajes, también quedaron ahí algunas consultas, agradecieron las herramientas, el tema también ahí, por ahí apareció el tema de la primera infancia, así que te voy a dar unos minutos finales para que así nos puedas entregar tus reflexiones y a ver si podemos abordar algunas temáticas que fueron apareciendo por ahí en el chat también. Bueno, de nuevo agradecer la
a la audiencia. Han sido muy lindos conmigo, sobre todo por sus comentarios. En mí encuentran a un docente enamorado de la transformación de las personas. Soy lo que soy gracias a la docencia que recibí de diferentes países y por ende de diferentes maestros. Quiero felicitar a Pamela, a Pedro, el equipo de soporte por esta sesión. Enviarles mis mejores vibras, mis mejores deseos para que no decaigan en seguir construyendo espacios donde speakers como nosotros podemos compartir nuestras ideas y sobre todo tengamos, y esto es un consejo para mis colegas, todos tenemos cosas muy lindas que decir, todos tenemos cosas espectaculares que enseñar, pero el mundo nuevo a donde vamos amerita que desarrollemos tal vez la mejor de las competencias. Tenemos que tener y la mejor de las actitudes. Tenemos que desarrollar siempre nuestra actitud para aprender. Creer que sabemos mucho y estamos muy bien en ese nivel que consideramos máximo no nos va a hacer nada bueno. Estar en formato y tener actitud para el aprendizaje nos va a hacer curiosos, nos va a motivar para seguir dando pasos, para cuestionarnos lo que sabemos, para desaprender. Esto es algo realmente muy valioso, que si lo sabemos aprovechar, vamos a tener mucha humildad para escuchar que para poder hablar. Igual vamos a compartir lo que sabemos, porque es la naturaleza del docente. Pero yo espero que en este tipo de eventos, y ustedes, colegas que frecuentan este tipo de escenario, o que frecuentamos este tipo de escenario, tengamos siempre actitud para aprender, para escuchar las ideas distintas, para construir de manera colaborativa, y no caer en el debate que no suma, en el debate donde solamente defendemos nuestras ideas y no tenemos la capacidad de escuchar a otros. Y como lo dice Elizabeth, estar dispuestos al cambio de los nuevos retos. Así será. Muchas gracias a todos, bendiciones, feliz día y qué bueno iniciar la semana con este evento. Lo felicito, Educación Chile, por esta actividad. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias, Rafael. Bueno, finalizamos esta primera jornada en la que esperamos haber aportado a la labor docente y haber generado un espacio para el diálogo en torno a la educación. Les dejo la invitación para que se conecten mañana martes, donde tendremos 2 nuevas ponencias. Recuerden que para conectarse a las siguientes ponencias, quienes se registraron a través de nuestra web lo pueden hacer desde nuestra plataforma y también está disponible la transmisión de Facebook Live. No olviden visitar nuestra página web www.educacionchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo todo lo relacionado a este congreso. Nos vemos mañana en la siguiente ponencia. Muchas gracias.